Era una noche de calor pegajoso en Apatzingán, Michoacán, cuando tres camionetas blindadas se detuvieron frente a la taquería El Fogón de Don Chuy, ubicada en la esquina de las calles Constitución y Morelos, a escasos metros del mercado municipal. El reloj marcaba las 11:07 de la noche del 14 de marzo, un viernes que comenzaba como cualquier otro en aquella ciudad marcada por décadas de violencia y disputa territorial entre organizaciones criminales. Los vecinos del centro histórico, acostumbrados al sonido de motores potentes y al paso de vehículos sospechosos, cerraron sus ventanas y apagaron las luces de sus casas en un acto reflejo de supervivencia que habían perfeccionado con los años. Jesús Heriberto Mendoza Cárdenas, conocido en el barrio simplemente como Don Chuy, limpiaba la plancha de su puesto con la misma meticulosidad con la que había ejecutado operaciones de inteligencia 15 años atrás, cuando formaba parte de una célula de sicarios al servicio de los caballeros templarios. A sus 52 años, con el cabello canoso recortado al ras y una cicatriz que le atravesaba el pómulo izquierdo como un río seco sobre tierra agrietada, Don Chuy representaba para sus clientes habituales la imagen del emprendedor que había logrado salir adelante pese a las adversidades de una región castigada por la pobreza y el abandono institucional. Nadie en aquel vecindario, ni siquiera su esposa Guadalupe, ni sus 3 hijos adultos que vivían en Uruapan, conocía los detalles del pasado que había enterrado junto con su identidad anterior en algún punto indefinido entre el año 2009 y el 2010. Los hombres que descendieron de las camionetas vestían uniformes tácticos negros sin insignias. Portaban rifles de asalto y se movían con la coordinación ensayada de quienes han practicado este tipo de operaciones decenas de veces. Eran 12 en total, distribuidos en formación de cobertura, con 2 elementos apostados en cada extremo de la calle para bloquear cualquier posible ruta de escape. El líder del grupo, un hombre corpulento de aproximadamente 35 años, con una barba recortada y ojos que delataban consumo prolongado de estimulantes, caminó directamente hacia el mostrador donde Don Chuy terminaba de servir una orden de tacos al pastor a una pareja de jóvenes que habían tenido la desafortunada coincidencia de elegir ese momento para cenar. Lo que sucedió en los siguientes 47 minutos dentro y alrededor de aquella taquería desencadenaría una serie de eventos que sacudirían no solo a Apatzingán, sino a toda la región de Tierra Caliente, revelando conexiones que las autoridades federales habían buscado durante años y exponiendo la fragilidad del equilibrio de poder que las organizaciones criminales habían mantenido desde el debilitamiento de los caballeros templarios. El hombre de la barba recortada, identificado posteriormente por la Fiscalía General de la República como Rubén Alejandro Torres Villagómez, alias El Chacal, lugarteniente de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba en el corredor Apatzingán-Tepalcatepec, se acercó al mostrador y pronunció las palabras que activarían una cadena de consecuencias impensadas. Exigió que Don Chuy pagara la cuota de protección correspondiente a los últimos 3 meses, una cantidad que según testigos ascendía a 45,000 pesos, y advirtió que la negativa o la demora resultarían en el incendio del establecimiento y en represalias contra la familia del taquero. Don Chuy mantuvo la calma con una serenidad que desconcertó a los presentes. Pidió a la pareja de jóvenes que se retiraran por la puerta trasera del local, un gesto que los sicarios permitieron con indiferencia, subestimando por completo al hombre de cabellos grises que tenían enfrente. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que no podían saber, era que estaban amenazando a quien había sido conocido en los círculos más herméticos del crimen organizado michoacano como el Químico,
uno de los operadores más eficientes y letales que jamás hubiera reclutado Servando Gómez Martínez, la Tuta, durante los años de mayor expansión templaria. El químico no era un apodo casual, ni derivado de alguna actividad relacionada con el procesamiento de drogas sintéticas. Jesús Heriberto Mendoza Cárdenas había estudiado 2 años de ingeniería química en el Instituto Tecnológico de Morelia antes de abandonar sus estudios por motivos económicos a principios de los años 90, y esa formación trunca le había proporcionado conocimientos que resultaron invaluables cuando fue reclutado por el crimen organizado en el año 2005. Su especialidad era el diseño de dispositivos explosivos improvisados y la planificación de atentados selectivos contra objetivos de alto valor, una habilidad que había perfeccionado durante 4 años de servicio activo antes de desertar, aprovechando el caos generado por la ofensiva federal de diciembre de 2010. La decisión de abandonar aquella vida había surgido de un episodio que Don Chuy jamás había compartido con nadie y que lo perseguía en sueños recurrentes que lo despertaban empapado en sudor incluso después de tantos años. Durante una operación en Tancítaro en septiembre de 2009, un error de inteligencia había resultado en la muerte de 11 personas inocentes, incluyendo 4 niños que celebraban un cumpleaños en una casa contigua al objetivo real. Aquella masacre, que nunca fue investigada apropiadamente y que los medios locales atribuyeron a un enfrentamiento entre grupos rivales, había fracturado algo irreparable en la conciencia de El Químico, quien a partir de ese momento comenzó a planificar meticulosamente su salida del mundo, que lo había convertido en un instrumento de muerte. La transición no había sido sencilla ni inmediata. Durante casi 2 años, Jesús Heriberto vivió como fantasma, moviéndose entre ciudades pequeñas de Jalisco y Guanajuato, trabajando en lo que encontraba, durmiendo donde podía, siempre mirando sobre su hombro, siempre esperando el momento en que algún conocido del pasado lo reconociera y sellara su destino. Fue en Salvatierra, Guanajuato, donde conoció a Guadalupe Herrera Solís, una viuda 10 años menor que él, que administraba una pequeña papelería heredada de su difunto esposo. El amor, esa palabra que el químico había considerado una debilidad propia de quienes no comprendían la verdadera naturaleza del mundo, lo encontró desprevenido y lo transformó de maneras que él mismo no creía posibles. Se casaron en una ceremonia civil discreta en marzo de 2012 y poco después Jesús Heriberto adoptó legalmente a los 2 hijos que Guadalupe había tenido de su matrimonio anterior. La familia se estableció eventualmente en Apatzingán, el corazón mismo del territorio que él había ayudado a controlar años atrás. Una decisión que Guadalupe nunca comprendió, pero que su esposo justificó argumentando que los alquileres eran accesibles y que conocía la zona lo suficiente como para encontrar oportunidades de negocio. La verdad que Don Chuy guardó para sí mismo, con el hermetismo que había definido toda su existencia, era que necesitaba volver a aquel lugar para enfrentar sus demonios, para caminar cada día por las calles que había bañado de sangre, para buscar alguna forma de redención en el servicio cotidiano a una comunidad que había ayudado a destrozar. La taquería abrió sus puertas en febrero de 2014, apenas semanas antes de la captura de la Tuta, y desde entonces se había convertido en un punto de encuentro para trabajadores del mercado, estudiantes del tecnológico regional, familias que buscaban una cena económica y ocasionalmente elementos de las distintas facciones criminales que operaban en la zona. Don Chuy los atendía a todos con la misma cortesía impersonal, cobrando precios justos,
manteniendo la calidad de sus productos, jamás preguntando más de lo necesario, jamás ofreciendo información sobre quienes frecuentaban su establecimiento. Su neutralidad aparente había sido interpretada por unos y otros como simple pragmatismo comercial. Y durante 11 años nadie había cuestionado al taquero silencioso de la cicatriz en el rostro. Aquella noche de marzo, sin embargo, la ficción construida con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse. El chacal, impaciente ante el silencio de Don Chuy, golpeó el mostrador con la culata de su pistola y repitió la demanda con un tono que dejaba poco espacio para la negociación. Los otros sicarios se habían distribuido por el local, algunos revisando la pequeña bodega trasera, otros vigilando la calle a través de las ventanas. La tensión era palpable, y los pocos transeúntes que habían quedado en las inmediaciones se esfumaron con la rapidez de quienes han aprendido a reconocer los preludios de la violencia. Don Chuy finalmente habló. Su voz, según reconstruirían posteriormente los investigadores, a partir de testimonios recabados en casas vecinas, cuyos habitantes escucharon fragmentos de la conversación, era tranquila pero firme, desprovista del miedo que el chacal estaba acostumbrado a provocar en sus víctimas. Dijo que no tenía ese dinero disponible, que el negocio apenas daba para cubrir los gastos y mantener a su familia, que podría conseguir quizás la mitad en una semana si le daban tiempo. Eran las palabras esperadas, el guión predecible del comerciante acorralado que busca negociar una prórroga. Y el chacal respondió con una sonrisa que revelaba dientes manchados de nicotina y desprecio hacia aquel viejo que aparentemente no comprendía con quién estaba tratando. Lo que sucedió en los siguientes segundos contradijo todas las expectativas del grupo de sicarios. Don Chuy, con una velocidad que parecía imposible para un hombre de su edad y complexión, extrajo de debajo del mostrador una pistola Glock 19 que mantenía oculta desde la apertura del negocio, precisamente para una contingencia como aquella. El primer disparo alcanzó a el chacal en el centro del pecho, justo debajo del chaleco antibalas, que no llegaba a cubrir la zona del plexo solar. El segundo disparo, ejecutado mientras el cuerpo del lugarteniente aún caía, impactó en el rostro del sicario más cercano, un joven de no más de 25 años que no tuvo tiempo siquiera de levantar su arma. El caos que siguió fue tan breve como brutal. Don Chuy, moviéndose con la eficiencia de quien ha entrenado movimientos tácticos hasta convertirlos en memoria muscular, se desplazó hacia la bodega trasera mientras disparaba en intervalos calculados para mantener a los atacantes a cubierto. Conocía cada centímetro de aquel local. Había diseñado personalmente las rutas de escape cuando adquirió el inmueble, y contaba con recursos que ninguno de sus agresores podía imaginar. En la bodega, oculta detrás de costales de harina y cajas de refrescos apiladas de manera aparentemente desordenada, había una trampilla que conducía a un túnel de aproximadamente 30 metros de longitud, excavado por Don Chuy durante los primeros meses de operación del negocio, con la ayuda de 2 albañiles de confianza a quienes había pagado generosamente por su discreción. El túnel desembocaba en el sótano de una casa abandonada en la calle Paralela, propiedad que había adquirido a través de un prestanombres precisamente para disponer de aquella ruta de emergencia. Pero Don Chuy no huyó inmediatamente. Antes de descender por la trampilla, activó un mecanismo que había instalado en la estructura del techo de la bodega, un sistema rudimentario pero efectivo de cargas incendiarias diseñado para eliminar cualquier evidencia que pudiera conectarlo con su pasado. Las llamas comenzaron a propagarse segundos después, alimentadas por el aceite acumulado en los conductos de ventilación y por los materiales inflamables que Don Chuy había distribuido estratégicamente en puntos específicos del inmueble.
Los sicarios restantes, sorprendidos por la resistencia inesperada y ahora enfrentando un incendio que amenazaba con atrapar los dentro del local, optaron por la retirada. Cargaron los cuerpos de El Chacal y de su compañero caído, subieron a las camionetas y abandonaron la escena a toda velocidad, dejando atrás un reguero de casquillos, manchas de sangre y preguntas que las autoridades tardarían semanas en comenzar a responder. Los bomberos llegaron 23 minutos después de la primera llamada de emergencia, cuando las llamas ya habían consumido la mayor parte del establecimiento y amenazaban con propagarse a los negocios contiguos. La coordinación de los cuerpos de rescate, mermada por años de recortes presupuestales y por el desgaste de operar en una de las zonas más peligrosas del país, fue apenas suficiente para contener el siniestro y evitar una tragedia mayor. Entre los escombros humeantes, los peritos encontrarían posteriormente evidencia de al menos 15 disparos, restos de acelerantes químicos consistentes con un incendio provocado y ningún rastro del propietario del negocio. La noticia comenzó a circular por las redes de comunicación informales de Apatzingán antes del amanecer. En los mercados, en las filas del transporte público, en los patios de las escuelas y en las salas de espera de los centros de salud, la gente susurraba versiones cada vez más elaboradas de lo sucedido en la taquería de Don Chuy. Algunos decían que el taquero había matado a 5 sicarios antes de escapar. Otros afirmaban que había sido capturado y ejecutado en algún paraje de la sierra. Los más informados, aquellos que mantenían conexiones con los círculos donde circulaba información de primera mano, comenzaban a murmurar un nombre que no se había pronunciado en Tierra Caliente desde hacía más de una década. El químico había regresado. Para las organizaciones criminales que operaban en la región, aquella revelación representaba mucho más que la reaparición de un viejo enemigo. El químico poseía información detallada sobre operaciones, rutas, contactos y estructuras de mando que, aunque databan de años atrás, podían resultar devastadoras si llegaban a las manos equivocadas. Más preocupante aún era la incertidumbre sobre sus motivaciones. Un hombre que había logrado desaparecer durante 15 años y que había construido una vida nueva, evidentemente tenía las habilidades y los recursos para representar una amenaza seria si decidía utilizar sus conocimientos de manera ofensiva. La Fiscalía General de la República activó un protocolo de investigación especial 3 días después del incidente, cuando los análisis balísticos y las primeras declaraciones testimoniales comenzaron a revelar inconsistencias que no encajaban con un simple caso de extorsión fallida. El agente federal asignado al caso, Ricardo Efraín Martínez Venegas, un investigador con 18 años de experiencia en delincuencia organizada y múltiples condecoraciones por su labor en la desarticulación de células templarias durante la década anterior, reconoció casi inmediatamente las señales que apuntaban hacia algo mucho más complejo. Martínez Venegas había participado en los operativos de 2010 y 2011 que habían debilitado significativamente la estructura de los caballeros templarios, y durante aquellas investigaciones había escuchado menciones dispersas sobre un operador conocido como el Químico, responsable de al menos una docena de atentados con explosivos y de la eliminación de numerosos objetivos de alto valor. Sin embargo, aquel fantasma nunca había sido identificado positivamente, y los esfuerzos por establecer su identidad real se habían abandonado eventualmente ante la presión de casos más urgentes y la escasez crónica de recursos. La posibilidad de que el químico hubiera estado viviendo bajo las narices de las autoridades durante más de una década, operando un negocio legítimo a plena luz del día en el corazón mismo del territorio que había ayudado a controlar, resultaba a la vez fascinante y profundamente perturbadora. Si aquella hipótesis era correcta,
Implicaba fallas sistémicas en los mecanismos de inteligencia y vigilancia que supuestamente monitoreaban a los exintegrantes de organizaciones criminales, y planteaba preguntas incómodas sobre cuántos otros individuos con historiales similares podrían estar viviendo vidas paralelas en comunidades a lo largo del país. El agente Martínez Venegas estableció su centro de operaciones en las instalaciones de la Guardia Nacional en Apatzingán, un edificio fortificado que funcionaba como uno de los pocos espacios relativamente seguros para el trabajo de investigación federal en la región. Desde allí, coordinó un equipo de 6 agentes que se dedicaron durante las siguientes semanas a reconstruir la vida de Jesús Heriberto Mendoza Cárdenas, desde su nacimiento en un pueblo pequeño del municipio de Mújica, hasta su desaparición la noche del incendio. Lo que fueron descubriendo reveló un patrón de meticulosidad y previsión que superaba cualquier caso anterior que Martínez Venegas hubiera investigado. Don Chuy había construido su identidad actual sobre cimientos extraordinariamente sólidos, documentos auténticos obtenidos a través de canales que el equipo no logró rastrear completamente. Un historial crediticio impecable que se remontaba a más de 10 años, referencias laborales verificables de empleos anteriores que efectivamente habían existido, pero cuyos registros habían sido manipulados para incluir a un empleado que jamás había trabajado en esos lugares. La sofisticación de aquella operación de encubrimiento sugería recursos y conexiones que iban mucho más allá de lo que un simple desertor podría haber conseguido actuando solo. Mientras tanto, en las montañas que separan Michoacán de Jalisco, Jesús Heriberto Mendoza Cárdenas contemplaba el amanecer desde la entrada de una cueva que había servido como refugio para guerrilleros durante la década de los 70 y que él había redescubierto durante sus años de servicio activo. El escape había sido exitoso, pero el precio había sido la destrucción total de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Guadalupe, alertada por un mensaje que don Chuy había enviado minutos después del enfrentamiento, había abandonado la casa familiar con lo esencial y se encontraba en camino hacia un punto de reunión previamente acordado en Colima, donde contactos de confianza la ayudarían a desaparecer temporalmente junto con los hijos que aún vivían con ella. El plan de contingencia, diseñado años atrás para una eventualidad que don Chuy esperaba no tener que activar jamás, estaba funcionando según lo previsto. Pero la magnitud de lo que había sucedido aquella noche en la taquería cambiaba fundamentalmente las reglas del juego. Matar a un lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación no era algo que pudiera ignorarse o negociarse. La respuesta sería implacable y no se limitaría al propio don Chuy, sino que se extendería a cualquier persona que pudiera estar conectada con él. Durante las primeras horas de soledad en aquella cueva húmeda y fría, Jesús Heriberto repasó mentalmente las opciones disponibles. Podía intentar huir del país, utilizar los recursos que había acumulado durante años para establecerse en algún lugar remoto donde el alcance de los cárteles mexicanos fuera limitado. Podía buscar la protección de las autoridades federales, ofrecer información a cambio de un lugar en el programa de testigos protegidos. Aunque sabía por experiencia propia lo porosos que eran esos programas y lo frecuente que resultaba la filtración de datos hacia las organizaciones criminales. O podía hacer lo que una parte de él, una parte que había creído extinta, le susurraba con insistencia creciente: contraatacar. El químico no había sobrevivido 4 años en el núcleo operativo de los Caballeros Templarios por ser un hombre pasivo o predecible. Su mente, entrenada para analizar situaciones complejas y encontrar soluciones no convencionales,
Comenzó a trazar escenarios y posibilidades, mientras el sol se elevaba sobre las cumbres boscosas y el canto de los pájaros reemplazaba gradualmente el silencio nocturno. Tenía conocimientos que valían millones de pesos para las personas correctas o las personas equivocadas. Tenía habilidades que no se oxidaban con el tiempo. Y tenía, por primera vez en 15 años, una razón para utilizarlas que no lo hacía sentir como el monstruo en que se había convertido durante su vida anterior. La primera señal de que las cosas estaban a punto de complicarse significativamente llegó 4 días después del incidente, cuando los cuerpos de 3 hombres fueron encontrados en un camino de terracería a las afueras de Tepalcatepec. Los cadáveres, que presentaban señales de tortura prolongada y ejecución con tiro de gracia, fueron identificados como miembros de bajo rango del cártel Jalisco Nueva Generación, que habían participado en el intento de extorsión contra la taquería. Junto a los cuerpos, escritas con aerosol sobre el capó de una camioneta abandonada, había 2 palabras que hicieron correr un escalofrío por la columna vertebral de quienes las leyeron. Llegó Karma. La firma era significativa por varias razones que solo los conocedores más profundos de la historia criminal de Michoacán podían apreciar. Karma había sido el nombre en clave de una operación particularmente sangrienta ejecutada por el Químico en el año 2008, dirigida contra una célula del cártel de los Zetas que intentaba establecer presencia en territorio templario. Aquella operación, que había resultado en la muerte de 17 personas en un periodo de 3 semanas, había establecido la reputación del Químico como alguien dispuesto a llevar la violencia hasta niveles que incluso sus propios aliados consideraban excesivos. El mensaje era inequívoco. El Químico no estaba huyendo, estaba cazando. Las repercusiones de aquel descubrimiento se sintieron inmediatamente en los niveles más altos de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Según fuentes de inteligencia consultadas posteriormente por los investigadores federales, la cúpula de la organización convocó una reunión de emergencia en algún punto de la Sierra de Jalisco para evaluar la amenaza y definir una estrategia de respuesta. El consenso fue que un operador con el perfil y los conocimientos de El Químico, actuando de manera ofensiva contra la organización, representaba un riesgo que no podía subestimarse. Se emitió una orden de captura interna con una recompensa de 5 millones de pesos por información que condujera a la localización de Jesús Heriberto Mendoza Cárdenas, vivo o muerto. Simultáneamente, se desplegaron equipos de búsqueda en toda la región de Tierra Caliente, se activaron redes de informantes, se presionó a autoridades locales para que colaboraran y se establecieron retenes en las principales vías de comunicación. La maquinaria del crimen organizado, con sus recursos prácticamente ilimitados y su capacidad de penetración en todos los niveles del gobierno y la sociedad, se puso en marcha para eliminar aquella amenaza antes de que pudiera causar más daño. Pero el Químico conocía aquella maquinaria mejor que nadie. Había formado parte de ella, había contribuido a construirla, había presenciado sus fortalezas y sus debilidades desde adentro. Sabía que la mayor vulnerabilidad de cualquier organización criminal era su dependencia de estructuras de comunicación y mando que por necesidad operativa dejaban rastros detectables para quienes supieran dónde buscar, y sabía exactamente dónde buscar. Durante las 2 semanas siguientes, una serie de eventos aparentemente inconexos sacudieron la región de Tierra Caliente con una intensidad que no se había visto desde los años más violentos del conflicto entre los caballeros templarios y las fuerzas federales. Una bodega de procesamiento de metanfetaminas en las afueras de Nueva Italia ardió hasta los cimientos
después de que dispositivos incendiarios detonaran simultáneamente en múltiples puntos de la estructura. Un convoy de 4 vehículos que transportaba un cargamento de armamento pesado fue emboscado en la carretera entre Apatzingán y Buenavista, resultando en la muerte de 11 sicarios y la desaparición del cargamento. Las comunicaciones de radio de varias células operativas fueron interferidas sistemáticamente, generando confusión y desconfianza entre los mandos. Cada uno de estos golpes llevaba la firma inconfundible de El Químico: precisión quirúrgica, conocimiento detallado de las operaciones objetivo y una crueldad calculada, diseñada para maximizar el impacto psicológico sobre los sobrevivientes. No se trataba de ataques aleatorios, sino de una campaña coordinada que parecía tener como objetivo específico debilitar la infraestructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación en aquella región. Para la comunidad de Apatzingán y los municipios circundantes, aquellas semanas representaron una mezcla confusa de terror y esperanza perversa. El terror provenía de la escalada de violencia y de la incertidumbre sobre quién podría resultar atrapado en el fuego cruzado. La esperanza, si podía llamarse así, surgía de la evidencia de que alguien por fin estaba haciendo pagar al cártel por años de extorsiones, desapariciones, asesinatos y abusos que habían quedado impunes. El padre Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, párroco de la iglesia de San Juan Bautista en el centro de Apatzingán, describió posteriormente el ambiente de aquellos días en términos que resultaron proféticos. En una entrevista concedida a un medio de comunicación regional semanas después de los acontecimientos, el sacerdote señaló que la comunidad se encontraba atrapada entre dos fuegos, que la violencia engendra violencia sin importar quién la ejerza, y que el deseo de venganza, aunque comprensible, nunca había traído paz a ningún pueblo. Sus palabras, ignoradas en el momento por la mayoría de quienes las escucharon, adquirirían un significado trágico a la luz de lo que estaba por venir. El agente Martínez Venegas, observando la situación desde su centro de operaciones, comprendió que la investigación sobre el incidente de la taquería había quedado relegada a un segundo plano ante una crisis de seguridad que amenazaba con desbordar cualquier capacidad de respuesta institucional. Los recursos disponibles se destinaron a operativos de contención y a intentos, mayormente infructuosos, de anticipar los próximos movimientos, tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del fantasma que lo estaba atacando. Fue durante una de las reuniones de coordinación con mandos militares y de seguridad estatal cuando Martínez Venegas propuso una estrategia que inicialmente fue recibida con escepticismo, pero que eventualmente sería adoptada por falta de alternativas mejores. En lugar de perseguir a El Químico como un criminal fugitivo, argumentó el agente, las autoridades deberían intentar establecer comunicación con él, explorar la posibilidad de que cooperara voluntariamente a cambio de garantías para él y su familia. Un hombre que había logrado mantenerse oculto durante 15 años y que estaba demostrando capacidad para golpear al cártel de manera sostenida no sería capturado mediante métodos convencionales, pero quizás podría ser convencido de que existía un camino que no terminara necesariamente en muerte o prisión. La propuesta enfrentó objeciones previsibles. Algunos cuestionaron la legalidad de negociar con un individuo sospechoso de múltiples homicidios, tanto pasados como recientes. Otros expresaron dudas sobre la viabilidad de localizar a alguien que claramente poseía habilidades excepcionales de evasión. Y no faltó quien señalara los riesgos políticos de cualquier acuerdo que pudiera interpretarse como una concesión al crimen organizado, aunque fuera el crimen organizado que ahora atacaba a otro crimen organizado. Sin embargo, la realidad sobre el terreno dejaba poco margen para purismo legal o cálculos políticos.
Cada día que pasaba sin una resolución incrementaba el riesgo de una escalada mayor, de represalias del cártel contra la población civil, de un colapso total del orden público en una región que ya vivía al borde del abismo. Ante esa perspectiva, la posibilidad de negociar con el químico comenzó a parecer menos una abdicación de principios y más una opción pragmática para contener una situación que amenazaba con salirse completamente de control. El canal de comunicación se estableció de manera indirecta, a través de intermediarios cuyas identidades permanecen clasificadas hasta la fecha. El mensaje transmitido a el químico fue simple. Las autoridades federales estaban dispuestas a escuchar cualquier propuesta que él quisiera hacer, sin compromisos previos, pero con la garantía de que ninguna acción se tomaría contra él mientras las conversaciones estuvieran en curso. La respuesta tardó 5 días en llegar y consistió en una serie de coordenadas geográficas y una fecha, sin ninguna explicación adicional. El punto señalado resultó ser una capilla abandonada en las faldas del cerro de Tancítaro, accesible únicamente por un camino de terracería que serpenteaba entre aguacatales y bosques de pino. Martínez Venegas acudió solo, siguiendo las instrucciones recibidas, consciente de que estaba poniendo su vida en manos de un hombre que había demostrado repetidamente su disposición a matar sin vacilación. La decisión de no llevar refuerzos ni dispositivos de rastreo fue tanto un acto de buena fe como una apuesta calculada sobre la racionalidad de su interlocutor. El encuentro, que tuvo lugar al atardecer de un jueves de abril, duró aproximadamente 3 horas. Los detalles de lo discutido permanecen parcialmente bajo reserva, pero las consecuencias de aquella conversación se harían evidentes en las semanas siguientes. Lo que Martínez Venegas encontró en aquella capilla derruida no fue al monstruo que los expedientes describían, sino a un hombre agotado, envejecido más allá de sus años, cargando el peso de culpas que ninguna cantidad de violencia redentora podría expiar. Jesús Heriberto Mendoza. Cárdenas habló sin rodeo sobre su pasado, sobre los crímenes que había cometido, sobre las vidas que había destruido directa e indirectamente. Habló también sobre su familia, sobre Guadalupe y los hijos que había adoptado como propios, sobre el terror de que pagaran el precio de decisiones que él había tomado décadas atrás. Y habló sobre lo que quería: no inmunidad, no dinero, no protección para sí mismo, sino la garantía de que su esposa e hijastros serían reubicados en algún lugar seguro, con identidades nuevas y recursos suficientes para comenzar de nuevo, sin conexión alguna con el hombre que había sido el químico. A cambio, ofreció algo que las autoridades federales habían buscado durante años sin éxito: información detallada sobre la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo identidades de informantes infiltrados en instituciones gubernamentales, ubicaciones de laboratorios de procesamiento, rutas de tráfico de armas y drogas y conexiones financieras con empresas legítimas utilizadas para el lavado de dinero. Parte de esa información la había conservado de sus años como templario, actualizada y ampliada mediante observación directa durante su década de aparente retiro en Apatzingán. Otra parte provenía de contactos que había mantenido discretamente, fuentes que confiaban en él precisamente porque creían que el químico estaba muerto. Martínez Venegas comprendió inmediatamente el valor de lo que se le estaba ofreciendo. Aquella información, verificada y utilizada correctamente, podía representar el golpe más significativo contra el crimen organizado en Michoacán desde la captura de los principales líderes templarios, pero comprendió también las complejidades éticas y legales de aceptar un intercambio semejante,
Las preguntas que inevitablemente surgirían sobre la justicia de permitir que un asesino múltiple negociara el futuro de su familia, mientras las familias de sus víctimas no tenían ninguna voz en el proceso. La decisión final no correspondía a la gente, sino a instancias superiores, y Martínez Venegas transmitió la propuesta a través de los canales correspondientes, con una recomendación favorable pero matizada. En su informe argumentó que la información ofrecida justificaba consideraciones especiales, que el perfil de El Químico sugería una transformación genuina que reducía el riesgo de reincidencia y que la negativa a negociar probablemente resultaría en la continuación de una guerra privada, cuyas consecuencias recaerían principalmente sobre la población civil de una región ya devastada. Mientras las autoridades deliberaban, la situación sobre el terreno experimentó un giro inesperado que aceleraría dramáticamente el desenlace de todo el episodio. El cártel Jalisco Nueva Generación, frustrado por su incapacidad para localizar a El Químico y por las pérdidas acumuladas durante semanas de ataques, decidió cambiar de estrategia. Si no podían encontrar al hombre, encontrarían a las personas que le importaban. Mediante una combinación de sobornos, amenazas e infiltración de las bases de datos gubernamentales, lograron identificar a Guadalupe Herrera Solís y rastrear sus movimientos hasta la ciudad de Colima, donde se encontraba refugiada con su hija menor en casa de una prima lejana. El operativo para capturarla se ejecutó la madrugada del 2 de mayo, apenas 24 horas después del encuentro entre Martínez Venegas y El Químico. Un comando de 8 hombres irrumpió en la vivienda, neutralizó a los ocupantes y se llevó a Guadalupe dejando un mensaje grabado en video donde exigían la entrega de El Químico en un plazo de 48 horas a cambio de la liberación de la mujer. El video, distribuido a través de canales de comunicación del crimen organizado y eventualmente filtrado a medios de comunicación, mostraba a Guadalupe atada a una silla, con signos evidentes de maltrato, pidiendo a su esposo que se entregara para salvarla. La noticia llegó a El Químico pocas horas después, a través de fuentes que aún mantenía activas en las redes de información del bajo mundo michoacano. La reacción del hombre que había permanecido calculador y metódico durante semanas de guerra fue, por primera vez, visceral y desesperada. Contactó inmediatamente a Martínez Venegas, demandando que las autoridades intervinieran para rescatar a su esposa, ofreciendo a cambio cualquier cosa que quisieran, incluyendo su propia entrega incondicional. Pero las autoridades se encontraban en una posición extremadamente complicada. No tenían información sobre la ubicación donde Guadalupe estaba siendo retenida. Un operativo de rescate improvisado tenía altísimas probabilidades de resultar en la muerte de la rehén, y cualquier acción oficial revelaría la existencia de negociaciones previas con El Químico, con consecuencias políticas y legales impredecibles. Martínez Venegas, actuando en parte por convicción personal y en parte por un cálculo frío sobre las opciones disponibles, propuso una alternativa que requería un nivel de confianza mutua que ninguna de las partes involucradas tenía razones sólidas para conceder. El Químico entregaría la información prometida de inmediato, sin esperar garantías verificables sobre el futuro de su familia. A cambio, Martínez Venegas se comprometía personalmente a utilizar todos los recursos a su alcance para localizar y rescatar a Guadalupe antes de que expirara el plazo del ultimátum. Si el rescate fallaba, El Químico quedaría libre de cualquier compromiso y podría actuar como considerara conveniente. Era un acuerdo precario, construido sobre bases de arena, pero las circunstancias no permitían alternativas más sólidas.
El químico aceptó, transfiriendo en las horas siguientes un volumen de información que superaba las expectativas más optimistas de los investigadores federales. Nombres, fechas, ubicaciones, números de cuenta, fotografías, grabaciones, documentos. El archivo que el químico había acumulado durante años representaba una radiografía detallada de las operaciones criminales en toda la región occidental de México. Con aquella información como punto de partida, los analistas de inteligencia trabajaron contrarreloj para identificar posibles ubicaciones donde el cártel podría estar manteniendo a Guadalupe. El proceso de triangulación, basado en patrones de comunicación interceptados, movimientos de vehículos detectados y testimonios de informantes presionados para colaborar, redujo las posibilidades a 3 sitios: una casa de seguridad en la periferia de Guadalajara, un rancho en el municipio de Tamazula y una bodega industrial en las afueras de Ciudad Guzmán. La decisión de cuál objetivo priorizar recayó finalmente en Martínez Venegas, quien, basándose en su experiencia y en una intuición que no podía justificar completamente, eligió la bodega de Ciudad Guzmán. Los preparativos para el operativo de rescate se completaron en menos de 12 horas, movilizando elementos de la Marina y de la Guardia Nacional bajo un esquema de compartimentación que buscaba minimizar el riesgo de filtraciones. El asalto comenzó a las 4 de la madrugada del 4 de mayo. Helicópteros artillados establecieron un perímetro mientras vehículos blindados convergían sobre el objetivo desde 3 direcciones. La resistencia de los sicarios que custodiaban la bodega fue intensa pero breve, superada por la superioridad táctica y numérica de las fuerzas federales. Cuando los equipos de asalto penetraron en el interior del edificio, encontraron a Guadalupe Herrera Solís en un cuarto trasero, gravemente deshidratada y con múltiples contusiones, pero viva. El rescate exitoso representó un momento de alivio en medio de una crisis que aún distaba mucho de resolverse. Guadalupe fue trasladada a un hospital militar en la Ciudad de México, donde recibió atención médica y protección las 24 horas mientras se evaluaba la posibilidad de incorporarla al programa de testigos protegidos junto con el resto de su familia. El químico, informado del resultado del operativo a través del canal de comunicación establecido con Martínez Venegas, expresó su gratitud con palabras escuetas que el agente interpretó como el máximo que aquel hombre reservado era capaz de ofrecer. Pero la historia no terminaba allí. La información proporcionada por el químico desencadenó en las semanas siguientes una serie de operativos que resultaron en la captura de más de 40 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo varios mandos medios cuya identidad había permanecido desconocida para las autoridades. Se aseguraron toneladas de drogas sintéticas, arsenales de armas de alto calibre y millones de pesos en efectivo. Más significativamente, la evidencia recopilada permitió iniciar investigaciones contra funcionarios públicos, empresarios y hasta miembros de corporaciones policiales que habían colaborado con la organización criminal durante años. El impacto de aquellos golpes reverberó mucho más allá de Michoacán. El cártel Jalisco Nueva Generación, aunque lejos de ser desmantelado, sufrió un debilitamiento significativo en su estructura regional que tardaría meses en recuperar. Los grupos de autodefensa que operaban en la zona, observando la vulnerabilidad temporal del cártel, intensificaron sus actividades, complicando aún más el ya de por sí caótico panorama de seguridad. Y las comunidades de Tierra Caliente, acostumbradas a ciclos interminables de violencia y abandono, contemplaron con mezcla de esperanza y escepticismo lo que parecía ser, por primera vez en años, una ofensiva genuina contra quienes los habían aterrorizado durante tanto tiempo.
El destino final de Jesús, Heriberto Mendoza Cárdenas, permanece oficialmente indeterminado. Según algunas fuentes, aceptó un acuerdo con las autoridades federales que incluía una sentencia reducida a cambio de su cooperación continua y testimonio en procesos judiciales contra miembros del crimen organizado. Según otras versiones, desapareció nuevamente después de verificar que su familia se encontraba a salvo, retomando una existencia clandestina en algún lugar que nadie ha logrado identificar. Lo que resulta indiscutible es que el químico, el fantasma que había emergido de las sombras aquella noche de marzo en una taquería de Apatzingán, dejó una marca indeleble en la historia reciente del crimen organizado mexicano. Para el agente Ricardo Efraín Martínez Venegas, el caso representó simultáneamente el punto más alto y más complejo de su carrera. Los resultados obtenidos le valieron reconocimientos oficiales y una promoción que lo alejó del trabajo de campo que había definido su vida profesional durante casi 2 décadas. Pero las preguntas éticas que el caso planteaba lo acompañarían mucho después de que los expedientes fueran archivados y los reflectores se apagaran. En entrevistas posteriores, Martínez Venegas evitó consistentemente pronunciarse sobre si las acciones de El Químico podían considerarse justificadas o si el acuerdo alcanzado con él establecía precedentes peligrosos para el futuro. La comunidad de Apatzingán, por su parte, procesó los acontecimientos de maneras diversas y a veces contradictorias. Algunos residentes, particularmente aquellos que habían sufrido directamente los abusos del crimen organizado, expresaron una admiración discreta hacia el taquero que había resultado ser algo muy distinto de lo que aparentaba. Otros, especialmente quienes habían perdido familiares en episodios de violencia relacionados con los caballeros templarios, cuestionaron cualquier narrativa que presentara a un ex sicario como héroe, sin importar cuántos años hubieran pasado o cuánto hubiera cambiado aparentemente. El padre Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, el mismo sacerdote que había advertido sobre los peligros de la venganza semanas antes, ofreció una reflexión que quizás capturaba mejor que ninguna otra la complejidad de todo lo sucedido. Durante un sermón pronunciado en la festividad de Corpus Christi de aquel año, señaló que la historia de Don Chuy era, en última instancia, una historia sobre la posibilidad de la redención y sobre sus límites, sobre la pregunta de si las acciones del pasado pueden alguna vez ser verdaderamente expiadas o si simplemente aprendemos a vivir con su peso. No ofreció respuestas, porque quizás no las había, pero invitó a su congregación a considerar que cada persona que caminaba por las calles de su ciudad cargaba consigo una historia que nadie más conocía completamente y que la misericordia, tanto divina como humana, comenzaba por reconocer esa verdad fundamental. En los meses posteriores, la taquería El Fogón de Don Chuy fue reconstruida por nuevos propietarios que no tenían ninguna conexión con el anterior dueño. El local reabrió con un nombre diferente y un menú ligeramente modificado, atendiendo a una clientela que incluía a muchos de los mismos rostros que habían frecuentado el establecimiento durante los años de operación de Don Chuy. Nadie hablaba abiertamente sobre lo sucedido aquella noche de marzo, pero tampoco nadie lo había olvidado. En la esquina de las calles Constitución y Morelos, donde las camionetas blindadas se habían detenido para ejecutar una extorsión rutinaria que resultaría ser cualquier cosa menos rutinaria, la vida cotidiana continuó con la resiliencia que caracteriza a las comunidades que han aprendido a sobrevivir en medio del caos. Los comerciantes abrían sus negocios cada mañana sin saber si volverían a cerrarlos por la noche. Las familias enviaban a sus hijos a la escuela, preguntándose si los verían regresar.
Y en las conversaciones susurradas de los mercados y las cantinas, la leyenda del químico se iba transformando gradualmente de noticia a mito, de acontecimiento verificable a historia que se contaba con variaciones según quién la narrara. Porque eso es lo que hacen las comunidades con los episodios que las definen y las abruman. Los convierten en historias, en advertencias, en recordatorios de que la realidad supera siempre a cualquier ficción imaginable. La historia del taquero, que resultó ser un ex sicario, del hombre que creyó poder escapar de su pasado y descubrió que el pasado tiene formas de encontrarnos cuando menos lo esperamos, del enfrentamiento que desencadenó una guerra y de la guerra que eventualmente condujo a algo parecido a la paz, se incorporó al tejido de memorias colectivas que constituyen la identidad de Tierra Caliente. Y en algún lugar, quizás en las montañas de Michoacán, quizás en una ciudad distante donde nadie conoce su rostro ni su nombre, quizás en un sitio que solo él conoce, Jesús Heriberto Mendoza Cárdenas, el químico, Don Chuy, el taquero de Apatzingán, continúa viviendo con las decisiones que tomó y las consecuencias que generaron. Si ha encontrado la paz que buscaba cuando abandonó aquella vida de violencia hace más de 15 años, solo él lo sabe. Si los fantasmas de Tancítaro siguen visitándolo en sueños, solo él puede responderlo. Y si algún día la historia que comenzó aquella noche de marzo, en una taquería a las 11 de la noche, tendrá un final definitivo, solo el tiempo lo dirá. Lo que resulta innegable, lo que ninguna interpretación puede alterar, es que los eventos documentados en esta crónica transformaron irreversiblemente el panorama del crimen organizado en una de las regiones más violentas de México. No resolvieron los problemas estructurales que alimentan la criminalidad, no trajeron justicia completa para las víctimas de décadas de violencia, no garantizaron que episodios similares no vuelvan a ocurrir, pero demostraron, con una claridad que resulta difícil ignorar, que incluso en los rincones más oscuros de la realidad mexicana existen posibilidades de resistencia, de confrontación, de negarse a aceptar pasivamente el dominio de quienes han convertido el terror en negocio. El Cártel Jalisco Nueva Generación sigue operando en Michoacán y en otras partes del país. Las extorsiones continúan, las desapariciones persisten, la violencia no ha cesado. Pero quienes recuerdan lo que sucedió en Apatzingán en marzo de aquel año, saben que la invulnerabilidad aparente de las organizaciones criminales es una ilusión que puede quebrarse en cualquier momento, por las razones más inesperadas, a manos de las personas menos predecibles. Y esa es quizás la lección más duradera de toda esta historia, que el poder del crimen organizado, por inmenso que parezca, descansa en última instancia sobre el miedo y la pasividad de quienes lo padecen. Cuando ese miedo se quiebra, cuando alguien decide que ya no está dispuesto a someterse sin importar las consecuencias, las estructuras que parecían inmutables revelan su fragilidad subyacente. Don Chuy, el taquero de la cicatriz en el rostro que preparaba los mejores tacos al pastor de Apatzingán, demostró esa verdad de la manera más dramática imaginable. Su historia, con todas sus sombras y contradicciones, permanecerá como testimonio de una noche en que el destino se torció de maneras que nadie pudo anticipar, cuando un intento de extorsión rutinario se convirtió en el detonante de una crisis que sacudió los cimientos del crimen organizado en una de las regiones más disputadas del país. Y así concluye, por ahora, la crónica de lo que sucedió cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación llegó a una taquería a las 11 de la noche sin saber que el hombre detrás del mostrador era todo menos lo que aparentaba. Una historia que, como tantas otras en el México contemporáneo,
Mezcla tragedia y resistencia, violencia y redención, desesperanza y la obstinada voluntad de sobrevivir que define a millones de personas que viven cada día en territorios donde el Estado ha abdicado y el crimen ha llenado el vacío. La noche sigue cayendo sobre Apatzingán, sobre Tierra Caliente, sobre todo México, y en algún lugar, siempre, alguien está tomando decisiones que cambiarán todo lo que vendrá después.